En el video anterior vimos que, aunque el tema no está explícitamente resuelto, al incumplimiento de una obligación sujeta a plazo esencial se le aplican las reglas de la imposibilidad de pago, no las de la resolución por incumplimiento en principio, aunque con algunas adaptaciones propias de que todavía la obligación se puede cumplir, material y legalmente, más allá de que haya vencido ese plazo supuestamente esencial. En este segundo video, segundo y último que dedico al tema, voy a analizar qué efectos produce en concreto, partiendo de ese encuadre, qué efectos produce en concreto el incumplimiento de una obligación de este tipo. Me voy a valer de los mismos ejemplos en general que utilicé en el video anterior. La torta para la fiesta, la banda para la fiesta, el servicio de remisería para ir a otra ciudad, al aeropuerto de otra ciudad, la remesa de bebidas para un evento social, y la compra de o contratación la compra de un smoking, ¿sí? Para una fiesta de boda. Voy a seguir en esos ejemplos, incluso agregaré algunos más. Todo esto para poder ver cuáles son los efectos que produce este incumplimiento. Soy Andrés Sánchez Herrero y te doy la bienvenida a esta presentación que forma parte de mi curso elemental de Derecho de los Contratos. Para entender cuáles son los efectos que produce el incumplimiento, lo mejor es distinguir dos supuestos, siguiendo la ley, en función de si el incumplimiento es imputable al deudor o no lo es. Vamos a empezar entonces por el incumplimiento imputable. ¿Qué opciones tiene acá el acreedor? Lo que la ley dice es que la obligación se convierte en pagar, indemnizar, etc. Bueno, ya vimos que esto significa que tienen que darle, que el acreedor tiene derecho a que le den el equivalente económico de la prestación que no se va a cumplir, y además que le resarzan cualquier otro daño o cualquier daño que le haya podido sufrir. En este caso, no solo por lo tardío del cumplimiento, el plazo venció, sino porque no va a ser ya el cumplimiento específico, va a ser por equivalente económico. Esta opción, no hay ninguna duda, el acreedor la tiene, pero en realidad ya vimos que no hay por qué imponerle, esta es la adaptación del régimen de la imposibilidad de pago, no hay por qué imponerle la esencialidad del plazo. Si él quisiera el cumplimiento específico, ¿por qué no? ¿Qué va? El deudor de decirle, no, pero para vos el plazo era esencial. En absoluto. Entonces, tiene derecho a exigir el cumplimiento específico, en cuyo caso no invoca el régimen de la imposibilidad de pago, ¿se entiende? Segundo, tiene derecho a sí invocar ese régimen, afundándose en la esencialidad del plazo, y decir, la obligación se ha convertido en la de pagar el equivalente económico y resarcirme los daños. Y finalmente también tiene la posibilidad, la tercera posibilidad, que es la de simplemente resolver por incumplimiento. Es decir, si ha incumplido, lo resuelvo. No quiero ni el cumplimiento específico, ni quiero el cumplimiento por equivalente económico. Quiero resolverlo y que me indemnices, por supuesto, porque esto fue imputable. Entonces, vamos un poco a los ejemplos que te di. Nuestro acreedor podría decir, dame la torta, que venga la banda, igual, eso, dame el smoking, dame las bebidas, cumplimiento específico. O no. O podría decir, dame el equivalente económico. Es medio raro que en estos ejemplos que te di el acreedor opte por el equivalente económico, pero te planteo otro caso en donde sí sería algo más factible. A le vende a B un inmueble. Luego se lo vende a C. C es un adquirente de buena fe y a título oneroso. Recibe la posesión del inmueble. Por más que su título sea posterior, C le gana a B. B no va a poder, por ende, exigir el cumplimiento de la obligación. ¿Sí? Bueno, ahí vos tenés un ejemplo en donde podría llegar a tener sentido la entrega del equivalente económico. Mirá, no me des el inmueble, porque no podés, pero dame el equivalente económico, el valor de plaza de este inmueble. A lo mejor lo compro a un precio más bajo y es negocio hacerlo de esta manera. Tengo presente que este no es un ejemplo de una obligación sujeto a plazo esencial, por lo menos no tal como la referí, pero sí para mostrar cuándo puede tener sentido para el acreedor y justificación esto de ir por el equivalente económico. Pero bueno, sintetizando, nuestro acreedor puede pedir el cumplimiento específico, pedir el cumplimiento por equivalente económico o resolver por incumplimiento. En cualquiera de los tres casos puede además agregarle el reclamo de
del daño resarcible. En cuanto a la posibilidad de cambiar de criterio, es decir, haber ido por un camino y luego ir por otra, la situación es la siguiente. Se aplican las reglas generales de ius variandi. O sea, si pediste el cumplimiento, luego podés pedir la resolución. O sea, cambiar de idea y pedir la resolución, siempre y cuando no te hayan cumplido. Pero si pediste la resolución, ya no podés pedir el cumplimiento. Hay ius variandi en un sentido, pero no en el otro. Por lo tanto, traducido a nuestro tema, tanto si el acreedor pidió el cumplimiento específico como el cumplimiento por equivalente económico derivado de la conversión, si no le pagan, puede resolver por incumplimiento. En cambio, una vez que resolvió por incumplimiento, ya no hay marcha atrás. Y siempre además puede pedir los daños y perjuicios. Te recuerdo también que si optase por resolver por incumplimiento, no necesita, en forma extrajudicial, en virtud de la facultad resolutoria legal o implícita, no necesita cursar el requerimiento resolutorio con el plazo de gracia de 15 días. Puede directamente resolver, justamente por el carácter esencial que tenía el plazo. Una segunda situación o supuesto que se nos puede plantear tiene lugar cuando el incumplimiento no es imputable al acreedor. Acá sabemos que el régimen de la imposibilidad de pago nos dice que, según este régimen, ¿no?, que la obligación se extingue, se resuelve, y por supuesto no hay responsabilidad civil del deudor. Sin embargo, también ya vimos que todo este régimen, si bien se aplica al incumplimiento de una obligación sujeta a plazo esencial, hay que adaptarlo. Y la adaptación consiste en que no se le puede imponer la esencialidad del plazo al acreedor. Entonces, es él, el propio acreedor, quien decidirá si para él era tan importante el plazo y tiene por resuelta la obligación o no, y todavía le sigue interesando el cumplimiento específico. Lo tiene que invocar él. Lo tiene que invocar, no se produce de manera automática y por ende no lo puede invocar el propio deudor, algo que sí podría, de acuerdo con las reglas generales de la imposibilidad de pago, dada la inimputabilidad del incumplimiento, ¿sí? Es decir que en todos estos casos, nuestro acreedor, los ejemplos que te di, nuestro acreedor todavía podría pedir la torta, la banda, el smoking o lo que fuere, o no, o decir, mira, el plazo era esencial, el contrato ha quedado resuelto, por supuesto sin responsabilidad civil, dado que no fue un incumplimiento imputable. Entonces, sintetizando todo esto, se aplican, ante el incumplimiento de una obligación sujeta a plazo esencial, se aplican las normas previstas para la imposibilidad de pago, que no son aplicables en forma directa porque para que lo fuesen sería necesario que fuera material o legalmente imposible cumplir, y acá en todos los casos que te mencioné es posible cumplir, pero se aplican por analogía porque hay identidad de razón. ¿En qué consiste la identidad de razón? En que en ambos casos se frustra el interés del acreedor. En los típicos de imposibilidad de pago, porque se frustra porque no va a poder acceder a la prestación, mientras que en el que estamos analizando, cuando la obligación es sujeta a plazo esencial, porque si bien la prestación él puede acceder a ella, ya no satisface el interés porque ha llegado tarde y el plazo era esencial. Este régimen se tiene que aplicar con algunas adaptaciones. La más importante, sin duda, es que el efecto que se derive de la imposibilidad o del incumplimiento no se produce en forma automática, como ocurre en el régimen general de la imposibilidad de pago, que o se resuelve automáticamente si no es imputable al deudor, o se convierte automáticamente si es imputable al deudor. Acá no. Acá tiene que ser el propio acreedor quien invoque que el plazo era esencial y que por ende la obligación o se ha resuelto por imposibilidad, por el incumplimiento, no imputable al deudor, o se ha convertido por el incumplimiento imputable del deudor. En este segundo caso, podría optar, en lugar de por la conversión, por directamente resolver por incumplimiento. Cuando no es imputable, no tiene un derecho resarcitorio. Cuando es imputable, sí lo tiene. Y siempre tener en cuenta que si el deudor paga tardíamente y el acreedor recibe el pago, no obstante el carácter esencial que pudo haber tenido el plazo, al recibir ese pago ya queda purgada la situación del deudor y por ende la obligación se ha extinguido. Acá ya, por supuesto, entonces el acreedor no podrá pedir ni el cumplimiento, porque ya fue cumplido en especie,
ni el cumplimiento por equivalente, porque ya fue cumplido, ni resolver por incumplimiento, porque no hubo ya incumplimiento, o mejor dicho, lo hubo, pero fue purgado, la mora fue purgada con posterioridad. Si querés conocer más sobre la resolución por incumplimiento o los contratos en general, podés ver los demás videos de mi canal.